Durante la cena de Navidad en casa de mi hijo, de repente me sentí mal. Temblando, fui a la cocina a beber un poco de agua y vi un frasco extraño con una sustancia líquida. Al leer la etiqueta, me quedé helado. Luego marqué al 911. Y esa fue la diferencia entre una celebración familiar y una verdad que lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El noticiero de la noche murmuraba sobre las tasas de inflación cuando el timbre estridente del teléfono cortó la tranquilidad de mi sala. Busqué mis gafas de lectura a tientas, entrecerrando los ojos para mirar el identificador de llamadas. Era Wayne. Mi hijo nunca llamaba tan tarde entre semana. Papá. Su voz se quebró como la de un adolescente, aunque tiene 42 años. Necesito tu ayuda. Urgente. La desesperación en esas palabras me hizo enderezarme en mi viejo sillón de cuero. La taza de café a mi lado se había enfriado horas antes, olvidada como todo lo demás cuando la preocupación se instala. ¿Qué pasó, hijo? El silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido por su respiración agitada. A través del auricular escuché pasos, rápidos, ansiosos, que imaginé recorriendo el suelo de su cocina, a 40 minutos de aquí en Royal Oak. Perdí dinero, papá. Mucho dinero. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. $50.000. Mi mano se tensó sobre el auricular. 50.000. Eso era más de lo que duraba mi pensión anual. ¿Cómo? Pregunté con un nudo en la garganta. Criptomonedas. Escupió la palabra con amargura, con odio hacia sí mismo. Pensé que estaba siendo inteligente, diversificando nuestros ahorros. Joanna ni siquiera lo sabe todavía. El reloj de la repisa marcaba los segundos como si fueran horas. En la televisión, un meteorólogo anunciaba nieve para Navidad. La vida normal continuaba mientras el mundo de mi hijo se desmoronaba. Wayne, cálmate. Cuéntame exactamente qué pasó. Escuché más pasos, el arrastre de una silla contra las baldosas. Era una oportunidad de inversión. Lo llamaban activos digitales. Las ganancias parecían increíbles, 30% en 6 meses. Usé nuestro fondo de emergencia, el dinero de la universidad de los niños, incluso pedí un préstamo con garantía hipotecaria. El pecho se me apretó. ¿Hipotecaste la casa? No toda, solo un préstamo sobre el valor acumulado. 25,000. Su voz se quebró por completo. Papá, me están exigiendo el pago. Los acreedores dicen que si no consigo el dinero antes del 15 de enero, iniciarán el embargo. Me puse de pie, con mis viejas rodillas protestando. La sala de repente parecía demasiado pequeña, las paredes cerrándose a mi alrededor. Por la ventana panorámica, las luces navideñas de la señora Chen parpadeaban alegres al otro lado de la calle, recordándome que las familias normales se preparaban para las fiestas, no para un desastre financiero. ¿Has hablado con un abogado? Tal vez haya opciones. No puedo pagar un abogado. Su voz subió, el pánico venciendo a la vergüenza. Apenas puedo comprar la comida. ¿Entiendes lo que te digo? Pueden quitarnos la casa. Joanna y los niños se quedarían en la calle. La imagen me golpeó como agua helada. Mi nuera con su rostro dulce, la pequeña Lula preguntando por qué tenían que mudarse, el pequeño Tommy creyendo que todo era culpa suya. Los niños nunca deberían cargar con los errores de sus padres. Tiene que haber algo que podamos hacer, dije, más para mí mismo que para Wayne. Tengo algunos ahorros. Quizás. Papá, no entiendes. Su voz se volvió cortante, como un cuchillo. No se trata de unos cientos. Es dinero serio. Dinero que cambia vidas. Ese tono me hirió. ¿Cuándo empezó mi hijo a hablarme como si yo fuera un niño, como si mi modesta pensión y mis ahorros cuidadosamente guardados fueran insignificantes? Estoy tratando de ayudarte, Wayne. Lo sé que lo intentas. Exhaló con dificultad. Pero necesito ayuda real. Ayuda sustancial.
Del tipo que realmente marque la diferencia. La estática crujía en la línea. Afuera, escuché el portazo de un coche. Sonidos normales de una noche normal en un vecindario normal, donde los hijos no llaman a sus padres suplicando ser rescatados de su propia estupidez. Pero Wayne seguía siendo mi hijo. Y a pesar de todo, de las malas decisiones, de la actitud exigente que a veces asomaba en su voz, seguía siendo el mismo niño que me ayudaba a rastrillar las hojas en este mismo jardín, que lloró cuando murió su pez dorado, que alguna vez me llamó su héroe. «Dime qué necesitas», respondí en voz baja. El silencio que siguió fue demasiado largo, lo suficiente para darme cuenta de que Wayne había estado preparando algo específico. Toda esa conversación, la forma en que fue revelando los detalles, el énfasis en el bienestar de los niños, todo llevaba a un punto en particular. «Papá», su voz cambió otra vez, más suave, casi tierna. Pero debajo capté algo más, algo que me hizo encoger el estómago con un presentimiento inquietante. «Aquí estoy», respondí. «Hay una manera en la que podrías ayudar. Una solución real que arreglaría todo». La forma en que dijo solución real me heló la sangre. Seguía de pie junto a mi sillón, el teléfono apretado contra mi oído hasta doler. Lo que Wayne estaba a punto de proponer, ya sabía que no me iba a gustar. ¿Qué clase de solución? Bueno, se aclaró la garganta, y lo imaginé pasándose la mano libre por el cabello, como hacía de niño cuando tramaba algo dudoso. Tú siempre dices que mantener esa casa tan grande es un problema, las facturas de calefacción, las reparaciones del techo, el jardín. Mi agarre sobre el auricular se endureció. Wayne, ¿a dónde quieres llegar? La casa vale al menos 300,000 ahora. Probablemente más con lo que han subido las propiedades. Y tú estás ahí solo, papá. Es demasiado para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad? Las palabras me salieron más duras de lo que esperaba. Tengo 68, no 98. Pero piénsalo de manera práctica. Su voz adoptó ese tono paciente, condescendiente, que siempre me daba ganas de colgarle. Tienes 4 habitaciones vacías. Los gastos de mantenimiento devoran tu pensión. Y, sinceramente, ¿no estarías más feliz en un lugar más pequeño, con menos responsabilidades? Me dejé caer en el sillón, sintiendo como la comprensión me invadía como un cubo de agua helada. ¿Quieres que venda mi casa? Eso resolvería ambos problemas, dijo Wayne rápidamente, como si la velocidad hiciera su propuesta menos absurda. Podrías comprar un lindo condominio, tal vez en una de esas comunidades para mayores, con actividades y planes de comida. Tendrías vecinos de tu edad. Nada de preocuparte por canaletas rotas o quitar la nieve. Y el dinero que sobre. Serviría para pagar tus deudas de juego. No fue juego, papá. Fue inversión. Me levanté de un salto, la ira acumulándose en mi pecho como vapor en una olla a presión. Esta es mi casa, Wayne. Aquí viví con tu madre durante 37 años. Aquí te criamos. Aquí murió ella. Mamá se fue hace 3 años. Su voz se volvió fría, mecánica. Y no va a volver porque deje su cuarto exactamente igual. La crueldad de esas palabras me golpeó como un puñetazo. Me tambaleé, apoyando una mano en la pared para no caer. ¿Cómo te atreves? Estoy siendo práctico. Tú estás siendo sentimental por un edificio. ¿Un edificio? Mi voz resonó en las paredes de esa casa. Estas paredes guardan todos los recuerdos importantes de mi vida adulta. Aquí tu madre plantó sus rosas. Aquí pasamos todas las navidades contigo hasta que te fuiste. Aquí te enseñó a andar en bicicleta en la entrada. Y ahora es solo una carga costosa. Wayne ya no disimulaba la desesperación que se filtraba en su manipulación. Papá, sé honesto. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el piso de arriba? ¿Cuándo recibiste a alguien en ese comedor formal? Pensé en el cuarto de costura de Margaret, intacto desde el día que murió. En la luz de la mañana entrando por su sillón de lectura junto a la ventana.
En la cocina donde me preparaba café cada mañana durante casi 4 décadas. No entiendes, susurré. Entiendo que estás siendo egoísta. Sus palabras me azotaron como una bofetada. Mi familia está a punto de perderlo todo, y tú prefieres conservar un santuario del pasado. Un pasado que ya no existe, papá. Mamá ya no está. No te atrevas a hablarme de tu madre. Ella querría que nos ayudaras. Que ayudaras a sus nietos. Pero estás tan aferrado a tus recuerdos que no ves más allá de tus propios sentimientos. El pecho me ardía. La habitación giraba levemente. La voz de Wayne continuaba, implacable. Piensa en Lula y en Tommy. Piensa en Joanna. ¿Acaso valen menos que tus habitaciones vacías y tus álbumes de fotos? Eso no es justo. Y lo sabes. ¿Sabes que no es justo? Replicó él, con un filo que me heló. Ver como mí. ¿Sabes que no es justo? Remató con un filo que me heló. Ver cómo mis hijos pueden quedarse sin hogar mientras mi padre se sienta en una casa que vale cientos de miles de dólares. Demasiado terco para tomar la decisión inteligente. ¿Decisión inteligente? Como si vender el lugar donde construí toda mi vida fuera una simple transacción financiera. Como si el recuerdo de Margaret pudiera guardarse en cajas y mudarse a un complejo estéril, diseñado para gente que solo espera a morir. La respuesta es no. Silencio. ¿Entonces qué? Espetó. No, Wayne. No venderé mi casa para pagar tus errores. ¿Mis errores? Su voz se volvió venenosa. ¿Te refieres a mi intento de darle algo mejor a mi familia? ¿A darles a tus nietos oportunidades que tú nunca me diste? Te di todo lo que pude. Todo menos lo único que realmente necesito ahora. Dios. Eres exactamente como mamá decía, generoso con los consejos, tacaño con la billetera. La mentira fue tan descarada que me dejó sin palabras por un momento. Margaret jamás dijo algo así. Estaba orgullosa de lo duro que trabajamos. De cómo ahorramos cada centavo para darle a Wayne ventajas que nosotros nunca tuvimos. Tu madre nunca. Disfruta tu casa vacía, papá. Disfruta tus preciados recuerdos. Ojalá te abriguen cuando te mueras solo en ese lugar. La línea quedó muda. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, con el tono demarcado zumbando en mi oído como una avispa furiosa. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Con lentitud, con cuidado, coloqué el auricular de vuelta en su base. El silencio que siguió no era el de mis tardes habituales, cómodo y conocido. Era un silencio hueco, quebradizo, el tipo de quietud que llega después de una explosión. Me dejé caer otra vez en el sillón, pero el cuerpo no encontraba reposo. Cada músculo permanecía tenso, esperando otro golpe. Las palabras de Wayne resonaban en la habitación vacía, morirte solo en ese lugar, como si esta casa, este hogar, fuera una prisión y no el santuario que Margaret y yo construimos juntos. Miré la sala con otros ojos, tratando de ver lo que Wayne veía. Los muebles eran antiguos, sí, pero bien cuidados. La alfombra mostraba el desgaste de 30 años de vida diaria. Sobre la repisa, las fotos de familia, la graduación de Wayne, su boda, las fotos escolares de los niños. ¿Era esto, de verdad, solo un museo del pasado? Sin pensarlo, mis pies me llevaron a la cocina. Memoria muscular, quizá. O la necesidad de estar donde la presencia de Margaret se sentía más fuerte. La mesa de roble en la que desayunamos cada mañana durante décadas. La ventana sobre el fregadero donde ella se quedaba de pie, lavando platos y tarareando, desafinada, canciones de teatro musical. Sonó el teléfono otra vez y el corazón me dio un vuelco. Creí que Wayne llamaba para disculparse, pero el identificador mostraba el número de Frank Dawson. Roger, suenas fatal. ¿Qué pasó? Frank vivía a 3 casas de distancia. Era mi amigo desde antes de que Margaret enfermara. Trabajamos juntos en Ford 15 años y nos jubilamos con pocos meses de diferencia. Si alguien iba a entender, era Frank. Wayne llamó,
dije, y de algún modo esas dos palabras contenían todo. Ah. Déjame adivinar. Necesita dinero. ¿Cómo lo? Roger, conozco a ese chico desde que robaba manzanas de mi árbol a los 7 años. Siempre ha sido impulsivo. ¿En qué se metió ahora? Le conté todo a Frank. El desastre de las criptomonedas, la amenaza de ejecución hipotecaria, lo de la casa. Cuando llegué a las últimas palabras de Wayne sobre morirte solo, Frank hizo un ruido de asco. Pequeño manipulador. Usa a tus nietos como palanca emocional. Cuando no funciona, te ataca. ¿Y si tiene razón? La pregunta me roía desde que colgué. Tal vez estoy siendo egoísta. Tal vez. Hasta ahí, la voz de Frank se afiló. Criaste a ese muchacho, lo llevaste a la universidad, lo ayudaste con el enganche cuando compró la casa. No le debes tu hogar porque él tomó decisiones estúpidas con su dinero. Pero los niños. Los niños tienen padres, y sus padres debieron pensar en ellos antes de arriesgar su fondo universitario en esquemas para hacerse rico de la noche a la mañana. Esto no es culpa tuya, Roger. Saqué una silla y me senté pesadamente. A través de la ventana veía la luz del porche de Frank encendida. Qué curioso, un vecino podía dar más consuelo que tu propio hijo. Dijo que Margaret querría que los ayudara. Margaret querría que los ayudara si pudieras, pero también querría que mantuvieras tu dignidad y tu casa. Estaría furiosa con Wayne por siquiera proponértelo. Esa verdad me atravesó. Margaret amaba a Wayne con fiereza, pero nunca toleró la manipulación ni el chantaje emocional. Habría visto sus tácticas de inmediato. ¿Qué hago, Frank? Nada. Al menos hoy no. No tomes decisiones mientras estás enojado y herido. Probablemente Wayne te llamará mañana, o para disculparse o para intentar otro enfoque. Date tiempo para pensar claro. Después de colgar, me quedé mucho rato en la cocina. El refrigerador zumbaba. La calefacción se encendía. Sonidos normales de una casa que me acompañaron 40 años. Pensé en la sugerencia de Wayne, una comunidad para mayores, con actividades y planes de comida. La sola idea me erizó la piel. Diversión organizada con personas que no conozco. Comida de cafetería. Vivir en una caja diseñada para la conveniencia, no para el confort. Luego pensé en la mañana de Navidad, dentro de 3 semanas. Desde que Margaret murió, hacía 3 años, la familia de Wayne venía aquí, Lula y Tommy abriendo los regalos bajo el árbol del salón, Joanna ayudándome a preparar la cena en esta cocina, Wayne fingiendo que le gustaba mi café mientras deseaba uno más fuerte. ¿Sería esta la última Navidad en nuestro hogar? ¿Envenenaría la rabia de Wayne incluso esa tradición? Saqué los álbumes de fotos que Margaret conservó con tanto esmero y pasé páginas de recuerdos. El día de nuestra boda, jóvenes y serios. Los primeros pasos de Wayne en este suelo de cocina. Cumpleaños en el patio trasero. Margaret en su jardín, orgullosa de tomates más grandes que pelotas de béisbol. Cada habitación guardaba trozos de nuestra vida juntos. No eran santuarios del pasado, como dijo Wayne, sino cimientos de quién soy. ¿Cómo explicar que vender esta casa sería como vender mi propia historia? Frank tenía razón en algo, no debía decidir esa noche. Pero al cerrar los álbumes y apagar la luz de la cocina, supe que algo había cambiado entre Wayne y yo. Algo que quizá no sanaría del todo. El niño que me ayudaba a juntar las hojas se había convertido en un hombre dispuesto a destruir la paz de su padre por dinero. Y no estaba seguro de que el perdón fuera a llegar fácilmente para ninguno de los dos. Dormir fue imposible. Pasé la noche repasando las palabras crueles de Wayne, la sensatez de Frank y mis propios sentimientos heridos. A las 10 de la mañana siguiente, estaba en mi sillón de siempre con la tercera taza de café, mirando el teléfono como si pudiera dar respuestas. Los estados de cuenta que saqué del cajón estaban esparcidos sobre la mesa de centro. $15,000 en ahorros. Mi pensión mensual de 2,800. No gran cosa para Wayne, pero dinero honesto, ganado en 40 años como ingeniero. Quizá fui demasiado tajante.
Tal vez aún había margen para un acuerdo. Tomé el auricular y marqué el número de Wayne antes de perder el valor. Sonó 2 veces y contestó. Papá, sonaba distraído, quizá desayunaba. Wayne, aclaré la garganta, escogiendo las palabras con cuidado. Estuve pensando en nuestra conversación de anoche. Tal vez empezamos con el pie izquierdo. Hubo una pausa. Ruido de fondo. Joanna preguntando algo. Wayne pidiéndole silencio. Mira, no puedo darte $50,000, continué. Pero revisé mis ahorros. Tengo 15,000 disponibles. No es mucho, pero es algo. El silencio se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿15,000? Repitió Wayne, con el mismo tono desdeñoso de ayer. Papá, eso ni siquiera se acerca a lo que necesito. Sé que no es el total, pero te ayudaría con la presión inmediata. Quizá te compre tiempo para negociar un plan de pagos con los acreedores. ¿Plan de pagos? Wayne soltó una risa corta, sin humor. Papá, tú no entiendes cómo funciona esto. No quieren planes. Quieren el dinero. Todo. Y lo quieren ya. Aún así, podrías hablar con ellos. Un abogado. No puedo pagar un abogado, me interrumpió, impaciente. ¿No escuchaste nada de lo que te dije? Escuché, respiré hondo. Y también escuché cosas que me dolieron. Pero aún así estoy tratando de ayudarte. Pues no es suficiente, dijo, seco. 15,000 es simbólico. Me hace perder tiempo. Necesito una solución real. La misma expresión. Solución real. Sentí que la rabia y la tristeza se enredaban en mi estómago. Es dinero real, Wayne. Es gran parte de lo que tengo. Y es la última vez que lo ofrezco, dije, con calma forzada. Si lo aceptas, bien. Si no, tendré que apartarme. Al otro lado se oyó un golpe, quizá dejó la taza con brusquedad. Déjame pensar, dijo por fin. Te llamo luego. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la casa otra vez en silencio. Afuera, el viento movía las últimas hojas en el arce del frente. No sabía si Wayne volvería a llamar para aceptar, para exigir más o para decir algo peor. Solo sabía que, pasara lo que pasara, esa casa, nuestra casa, seguía en pie. Y mientras lo estuviera, también lo estaría mi decisión. Wayne se rió, pero sin un ápice de humor. Papá, no son compañías de tarjetas de crédito. Son gente seria. Quieren su dinero ya. Apreté con fuerza la taza de café entre mis manos. Bueno, ¿y si yo firmara como aval en un préstamo? Mi crédito sigue intacto. O quizá podríamos mirar una refinanciación parcial de mi casa. Basta. Su voz se volvió aguda, cortante. Basta con esa mentalidad de pequeñas soluciones. No necesito unos cuantos miles aquí y allá. Necesito dinero real. Dinero sustancial. $15,000 son sustanciales para mí. Ese es exactamente el problema. Tu idea de sustancial y la realidad son cosas distintas. El pecho se me apretó. Wayne, estoy intentando ayudarte. No. Estás intentando sentirte mejor contigo mismo, ofreciéndome calderilla. ¿Tienes idea de lo que son $50,000? Tus 15,000 son patéticos. La palabra me golpeó como un puñetazo físico. ¿Patéticos? Mis ahorros de toda la vida, acumulados con décadas de austeridad, despreciados así por mi propio hijo. Tal vez si no hubieras jugado con la seguridad de tu familia. No me des lecciones sobre responsabilidad desde tu torre de marfil. Me interrumpió. Llevas 3 años viviendo de la pensión de papá y del seguro de vida de mamá, paseándote en una casa que vale más de lo que la mayoría verá en su vida. El seguro de vida de tu madre apenas alcanzó para cubrir sus facturas médicas. El punto es que tienes opciones. Opciones reales.
Solo que eres demasiado egoísta para usarlas. Otra vez esa palabra, egoísta. Como si querer conservar el hogar donde había vivido toda mi vida adulta fuera, de pronto, un pecado. Te ofrecí lo que puedo permitirme, dije en voz baja. Lo que puedes permitirte sin incomodarte. ¿Y qué hay de lo que yo puedo permitirme? ¿Qué hay de lo que tus nietos tendrán que permitirse cuando estemos viviendo en el coche? No van a vivir en un coche. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué sabes de lo que estamos enfrentando? Te sientas en tu cómoda casa con tu cómoda pensión, haciendo juicios cómodos sobre la desesperación de otros. Me levanté y caminé hasta la ventana de la cocina. Afuera, la luz invernal volvía todo áspero y frío. Wayne, por favor, hablemos de esto con calma. Estoy calmado. Solo te explico matemáticas simples a alguien que, al parecer, ya no entiende los números. 15.000 no resuelven una deuda de 50.000. Un préstamo con aval no sirve cuando tu crédito ya está destruido. Tus pequeñas soluciones no significan nada. No son insignificantes para mí. Porque no entiendes la magnitud de los problemas reales. Vives en una burbuja donde 15,000 parecen importantes porque nunca enfrentaste una presión financiera de verdad. La injusticia de esa frase me robó el aliento. Trabajé en la construcción todos los veranos para pagar mi carrera de ingeniería. Margaret y yo sobrevivimos a base de sopa y sándwiches cuando Wayne nació, ahorrando cada centavo para su futuro. Conducimos el mismo coche durante 12 años, usamos los mismos abrigos hasta que se deshicieron. He enfrentado presión financiera, y mucha, repliqué. Eso fue hace 50 años. Las cosas son distintas ahora. El dinero es distinto ahora. Si no tienes dinero real para ofrecer, no pierdas mi tiempo fingiendo que me ayudas. Dinero real. Todo lo demás era, según él, dinero de mentira. Fichas de Monopoly. Nada que mereciera ser tomado en serio. Entonces, salvo que venda mi casa, ¿estoy perdiendo tu tiempo? Por fin lo entiendes. La línea se cortó. Me quedé allí, con el auricular en la mano, hasta que el tono demarcado se volvió insoportable. Lo dejé caer. El aparato golpeó el suelo de la cocina con un estrépito. Mi café estaba frío. Me temblaban otra vez las manos y en lo profundo del pecho algo se había roto. Algo que no sabía si podría repararse. Los siguientes 4 días pasaron en una niebla de incredulidad y una claridad creciente. Recorrí la casa tocando las pertenencias de Margaret, sus gafas sobre la mesilla de noche, su taza favorita aún en la alacena de la cocina, la colcha que cosió y que seguía colgada en el sofá de la sala. Cada mañana caminaba por su jardín. Los rosales estaban dormidos, sus ramas desnudas se extendían hacia el cielo gris de diciembre como dedos artríticos. Allí había pasado ella sus horas más felices, haciendo brotar vida de la tierra. Ahora todo dormía hasta la primavera. Excepto algunas cosas que, comprendía, jamás despertarían. Al tercer día, Frank llamó a mi puerta trasera. «Te ves fatal», dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina con su taza de café. «Me siento peor». «¿Wayne otra vez?» Le conté lo de la segunda llamada. Como Wayne había despreciado mis ahorros como simple dinero de bolsillo patético. Frank escuchó sin interrumpir, negando con la cabeza de vez en cuando. «Mi cuñado era igual», dijo cuando terminé. Siempre veía a la familia como una fuente de financiación para sus planes. Empezó con pequeñas peticiones, 100 aquí, 200 allá. Luego fueron miles. Al final quería que hipotecáramos la casa para su restaurante. ¿Y qué hicieron? Le dijimos que no. No nos habló durante 2 años. Los mejores 2 años de nuestro matrimonio, si te soy sincero. Miré por la ventana hacia el bebedero de pájaros cubierto de escarcha que Margaret tanto adoraba. Pero Wayne es mi hijo. Wayne tiene 42 años, Roger. Y tomó decisiones de un hombre de 42 años. Tú no lo obligaste a apostar el dinero de su familia. No fue apostar, repliqué. Fue invertir. Frank alzó una ceja. Papá,
Patata. Da igual cómo lo llames. Sus malas decisiones no crean obligaciones para ti. Esa tarde me encerré en el estudio, rodeado de documentos legales, mi testamento, las pólizas de seguro, la escritura de la casa. Margaret y yo habíamos sido tan cuidadosos, tan deliberados en construir seguridad para nuestra vejez. Planeamos emergencias médicas, reparaciones, incluso cuidados a largo plazo si eran necesarios. Pero nunca planeamos que nuestro hijo nos tratara como un banco al que saquear. Abrí el testamento, leí la parte sobre la herencia de Wayne. Todo sería suyo, eventualmente. La casa, los ahorros restantes, las joyas de Margaret. Pero eventualmente no era suficiente para Wayne. Él lo quería ahora. Mientras yo seguía respirando. La revelación me cayó como agua helada. Wayne ya no me veía como su padre. Me veía como un obstáculo entre él y el dinero. Esa tarde, Frank me llamó para saber cómo estaba. Sigo pensando en algo que dijiste, le confesé, sobre ver a la familia como fuente de dinero. ¿Eso soy yo ahora para Wayne? ¿Y tú qué piensas? Pensé en el tono de Wayne cuando llamó a mis ahorros patéticos. En su crueldad al despreciar 40 años de planeación como si fueran nada. En la facilidad con que colgó cuando me negué a vender la casa. Creo que mi hijo ya no está, dije en voz baja. Y no sé quién es esta persona que ocupa su lugar. A veces la desesperación hace que la gente muestre quién es de verdad, respondió Frank. Y a veces la desesperación solo revela lo que siempre estuvo ahí. ¿Crees que Wayne siempre fue tan egoísta? Creo que Wayne siempre fue consentido. Tú y Margaret le dieron todo lo que quiso. Le pagaron la universidad, lo ayudaron con la entrada de la casa, regalos de Navidad cada año. Nunca enfrentó consecuencias reales por sus malas decisiones. La verdad me dolió. Le habíamos facilitado la vida. Tal vez demasiado. ¿Y qué diría Margaret de todo esto? Frank guardó silencio unos segundos. Estaría destrozada. Pero también furiosa con Wayne por tratarte así. Querría que te protegieras. Colgué y recorrí otra vez la casa. Cada habitación guardaba recuerdos de la familia. Wayne decía que era egoísta querer preservarlos. Sus primeros pasos en el pasillo, los cumpleaños en el comedor, las navidades en el salón. Pero esos recuerdos eran de otro Wayne. El niño que ayudaba a juntar las hojas, que lloró cuando murió su hámster, que me abrazaba fuerte cuando aprendía a andar en bicicleta. Ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre capaz de llamar patéticos a los ahorros de su padre. De pie en el cuarto de costura de Margaret, tomé una decisión. No vendería mi casa para financiar los errores de Wayne. Pero tampoco permitiría que sus demandas y manipulaciones destruyeran lo que quedaba de nuestra relación. La próxima vez que llamara, estaría listo con una respuesta que protegiera tanto mi hogar como mi dignidad. Solo esperaba tener la fuerza para cumplirla. El 21 de diciembre llegó con ese frío amargo que cala en los huesos. Revolvía una olla de sopa para la cena cuando el teléfono sonó, cortando la calidez de la cocina como un viento helado que entra por una puerta abierta. El nombre de Wayne apareció en el identificador de llamadas. Mi mano dudó sobre el auricular, con las advertencias de Frank resonando en mi cabeza. Habían pasado 5 días desde la brutal forma en que Wayne despreció mi ayuda. 5 días de silencio que, en el fondo, habían sido un alivio. Esos 5 días de silencio, en lugar de angustiarme, me habían traído paz. En el cuarto timbrazo contesté. «Papá». La voz de Wayne sonaba distinta, más suave, casi insegura. «Me alegra que hayas contestado». No dije nada, esperando. «Mira, te debo una disculpa. Una grande». Se detuvo y pude escuchar ruidos de fondo. Joanna moviéndose en lo que parecía ser su cocina, las voces lejanas de los niños. Estuve completamente fuera de lugar el otro día. El estrés hace que uno diga cosas terribles, pero no es excusa. Aún así, seguí en silencio. Sus palabras sonaban demasiado cuidadas, demasiado ensayadas. «Papá, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy».
He estado pensando en lo que dijiste, sobre ir más despacio, sobre buscar otras soluciones. Tal vez tengas razón. Tal vez fui demasiado exigente. Exigente. Esa era una forma de llamarlo. El caso, continuó Wayne, con un tono que parecía cargado de emoción genuina, es que la Navidad es en 4 días. Joanna lleva cocinando toda la semana, y los niños han estado preguntando por el abuelo Roger. Quieren mostrarte sus proyectos de la escuela. Contarte su lista de regalos. A través del teléfono escuché la voz de un niño, quizás Tommy, hablando algo sobre los regalos. Sonidos normales de familia que tiraban de esas partes de mi corazón que intentaba mantener a salvo. Sé que te hice daño, dijo Wayne en voz baja. Sé que dije cosas crueles e injustas. Pero papá, es Navidad. Ven a cenar. Seamos una familia otra vez. La invitación flotó en el aire entre nosotros. Parte de mí, la parte de abuelo, la que recordaba a Wayne de niño dulce, quiso aceptar en ese instante. Pero también estaba la voz de Frank, sus advertencias sobre la manipulación, sobre quienes solo muestran bondad cuando quieren algo. No lo sé, Wayne. Por favor. Su voz se quebró un poco. Los niños me preguntan por qué el abuelo no puede venir. ¿Qué se supone que les diga? Que los adultos a veces dicen tonterías que no sienten realmente. La culpa me atravesó de inmediato. Lula y Tommy no merecían cargar con esto. Eran inocentes, solo niños que querían a su abuelo en la cena de Navidad. ¿Le contaste a Joanna toda la verdad sobre tu situación financiera? Una pausa. Parte. Sabe que estamos justos, pero no todo. No era toda la verdad, pero quizás esa era una decisión de Wayne. Papá, te lo prometo. No habrá conversaciones de dinero. Ninguna presión. Solo la cena, solo Navidad. Los niños tienen regalos para ti. Cosas hechas a mano en la escuela. Lula te hizo una taza de arcilla en la clase de arte. Una taza hecha a mano. La imagen de mi nieta moldeando la arcilla con cuidado, pensando en mí, casi derrumbó por completo mis defensas. Joanna está preparando su famoso prime rib, añadió Wayne. ¿Recuerdas cuánto te gustó el año pasado? Lleva semanas planeando el menú. Pude imaginármelo, la cocina cálida, las risas de los niños, el caos acogedor de una reunión familiar. Era mi tradición favorita desde que Margaret murió. El único día en que la casa volvía a sentirse verdaderamente viva. No aceptaré un no como respuesta, dijo Wayne, ahora con un tono juguetón, como cuando pedía acostarse más tarde o una paga extra. Los niños nunca me perdonarían si el abuelo faltara en Navidad. De fondo, escuché a Joanna decir algo sobre poner la mesa. Luego, una de las voces infantiles preguntó si el abuelo vendría. Sonidos normales de una familia normal. Tal vez estaba siendo demasiado suspicaz. Quizá el estrés realmente le había hecho decir cosas que no pensaba. Tal vez la cena de Navidad podía ser una oportunidad para encontrarnos de nuevo. ¿A qué hora? Me escuché preguntar. A las 4. Y, papá, gracias. Esto significa todo para nosotros. Al colgar, me quedé en la cocina con el teléfono en la mano, mirando el vapor que aún se elevaba de mi sopa olvidada. Algo seguía sonando mal en el repentino cambio de corazón de Wayne, pero la idea de ver a Lula y a Tommy pesaba más que mi cautela. 4 días para la cena de Navidad. 4 días para decidir si estaba cometiendo un terrible error. El 22 de diciembre amaneció claro y frío, con la luz del invierno entrando por mis ventanas como una promesa. Por primera vez en días, desperté sin ese nudo familiar en el estómago. La disculpa de Wayne había parecido sincera, y la perspectiva de ver a Lula y Tommy me llenaba de una ilusión que no sentía desde que Margaret murió. Mientras preparaba café, me sorprendí tarareando uno de los villancicos favoritos de ella. La melodía se sentía oxidada en mi garganta, pero de algún modo, correcta. Tomé el calendario de la cocina, marqué el 24 de diciembre con un círculo rojo y lo contemplé como un niño que cuenta los días para la mañana de Navidad.
La tienda de juguetes del centro estaba repleta de compradores de último minuto. Recorrí los pasillos con cuidado, estudiando edades recomendadas y valores educativos, tal como Margaret solía hacer. Para Lula escogí un set de química para jóvenes científicos. Siempre había tenido curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Para Tommy, un kit de avión a escala, algo que podríamos armar juntos si volvía a visitarme. En la caja, la dependienta sonrió. «Nietos afortunados». «Eso espero», respondí, y lo decía más de lo que ella podía imaginar. Esa tarde, Frank apareció en mi puerta trasera sin avisar. Su rostro mostraba la preocupación reservada normalmente para las visitas al médico. «Estás cometiendo un error», dijo, sentándose en su silla habitual. «Encantado de verte también, Frank». «Hablo en serio, Roger. Algo no huele bien en ese repentino cambio de Wayne». Le serví café, removiendo el mío con calma. «La gente puede cambiar. El estrés hace que uno diga cosas que no quiere. El estrés revela quién eres realmente». Frank se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Piensa en el momento. Te llama patético, te cuelga, te ignora 5 días y de repente recuerda que te quiere. Quizá habló con Joanna. Tal vez ella lo hizo entrar en razón, le mostró lo cruel que había sido. O quizá se dio cuenta de que insultarte no lo llevaba a ninguna parte. Sus palabras dolían porque yo también me había preguntado lo mismo. Pero la alternativa, creer que mi hijo era irremediablemente egoísta, dolía aún más. «Los niños me han estado preguntando», dije. «Wayne me lo dijo». El gesto de Frank se suavizó un poco. «Sé que los extrañas, pero las personas manipuladoras usan cualquier cosa que funcione, incluso a los inocentes». Después de que se fue, pasé la tarde en mi estudio hojeando otra vez los álbumes de fotos. Cumpleaños de Wayne, donde se le veía feliz compartiendo pastel con amigos. Mañanas de Navidad en que su cara se iluminaba al ver los regalos por los que Margaret y yo habíamos sacrificado tanto. Ese niño dulce tenía que seguir en algún lugar dentro del hombre que llamó patéticos a mis ahorros. El 23 de diciembre me atreví con la receta de tarta de manzana de Margaret. Su letra precisa, en tinta azul, cubría la tarjeta amarillenta con medidas, notas de tiempos y temperaturas acumuladas durante décadas. Mis manos temblaban mientras medía la harina, recordando cómo ella me guiaba los dedos la primera vez que intenté ayudar. La cocina se llenó de aromas de canela y nuez moscada, devolviendo a la casa un calor que parecía perdido. Durante 3 horas viví en una burbuja en la que Margaret podía entrar en cualquier momento, quejándose de mi desorden, aunque secretamente orgullosa de que lo intentara. Cuando saqué la tarta dorada y perfecta del horno, estuve a punto de llorar. Esa noche envolví los regalos en la mesa de la cocina con el mismo cuidado meticuloso que siempre mostraba Margaret. Esquinas nítidas, cintas medidas al milímetro, etiquetas escritas con mi mejor caligrafía. Lula y Tommy merecían ese mismo cuidado con los detalles. Merecen sentirse especiales. El teléfono sonó mientras ataba el último lazo. «¿Cómo van los preparativos, papá?» Wayne sonaba sinceramente interesado. «Bien. Hice la tarta de manzana de tu madre. A los niños les va a encantar. Han estado preguntando toda la semana por la comida del abuelo». El calor en su voz derritió la última resistencia que me quedaba. Ese era mi hijo, el niño que me ayudaba en el jardín, el que lloró en el funeral de su madre, el que una vez me dijo que yo era su héroe. «Estoy deseando que llegue mañana», dije. «Todos lo estamos. A las 4 en punto. Y, papá, gracias por darnos otra oportunidad». Después de colgar, dejé listo el conjunto para Nochebuena. El suéter rojo que Margaret me tejió en nuestra última Navidad, pantalones planchados, la corbata que Wayne me regaló por el Día del Padre hace 2 años. Todo tenía que ser perfecto. De pie en el dormitorio, me vi reflejado en el tocador de Margaret, un anciano preparándose para pasar la Navidad con su familia. Esperanza y nerviosismo peleaban en mi expresión. Las advertencias de Frank resonaron, pero las aparté. Algunas apuestas valen la pena, sobre todo cuando hay niños inocentes de por medio.
Mañana sabría si mi hijo había cambiado de verdad o si las sospechas de Frank estaban justificadas. Nochebuena amaneció gris y fría, pero mi ánimo seguía alto mientras cargaba los regalos envueltos en el coche. El trayecto de 40 minutos hasta la casa adosada de Wayne se me pasó volando, entre ensayos mentales de conversaciones con mis nietos y la atención a esas calles suburbanas que no conocía bien. El vecindario de Wayne parecía de postal. Buzones idénticos, céspedes impecables, luces navideñas titilando en cada tejado. Su casa estaba al final de una calle en fondo de saco, decorada con coronas y guirnaldas que, seguramente, Joanna había dispuesto durante días. Tomé las bolsas de la parte trasera, aspiré hondo el aire invernal y caminé hacia la puerta. A través del vidrio esmerilado se adivinaba movimiento, voces infantiles exaltadas. Wayne abrió antes de que tocara el timbre. Su cara se iluminó con lo que parecía una alegría auténtica. «Papá, llegas perfecto», me abrazó con firmeza. El gesto se sintió real, no actuado. «Los niños llevan una hora vigilando si llegabas». Antes de que respondiera, Lula apareció a su lado, el pelo oscuro volando mientras se me lanzaba a las piernas. «Abuelo, te extrañamos tanto». Tommy apareció segundos después, más reservado, pero con una sonrisa amplia. «¿Trajiste los trucos de magia?» Mamá dijo que quizá te acordabas de algunos. El calor que me inundó el pecho fue puro y simple. Esos niños me querían sin agenda, sin cálculos sobre dinero o propiedades. Su afecto era lo más honesto que había sentido en meses. «Y a ver qué les trajo Santa a ustedes», dije, levantando las bolsas. El salón destellaba espíritu navideño. Un árbol de más de 2 metros cargado de adornos, calcetas en la chimenea, ya suave brotando de algún rincón. Joanna salió de la cocina con el delantal espolvoreado de harina. Su sonrisa era cálida, aunque algo tensa. «¡Qué alegría verte!». Su abrazo fue contenido. Evitó sostenerme la mirada mucho tiempo. «La cena está casi lista. Prime rib como te gusta». «Huele increíble», le entregué la tarta de Margaret. Pensé que podría acompañar bien la cena. Sus ojos se encendieron con un placer que parecía genuino. «A los niños les encantará. Han estado preguntando por las recetas de la abuela Margaret». La apertura de regalos fue un caos feliz. Lula chilló con el set de química, abrió de inmediato las cajas para examinar tubos de ensayo y tabletas de colores. Tommy estudió el avión a escala con concentración grave, pasando un dedo por el contorno de las alas. «¿Podemos armarlo juntos, abuelo?» «Por supuesto. En la próxima visita lo haremos volar». Wayne observó la escena con aparente satisfacción, interpretando a la perfección al padre orgulloso. Ayudó a Tommy a organizar las piezas, elogió el entusiasmo científico de Lula, fotografió cada momento con el teléfono. «Foto familiar», anunció. «Este podría ser nuestro mejor Navidad». De pie con el brazo sobre los hombros de Wayne, Lula y Tommy pegados a mis costados, sentí algo que no había vivido desde que Margaret murió: pertenencia plena. Las dudas que Frank había sembrado me parecieron, por un instante, tontas. Esta era mi familia, imperfecta pero real, y estábamos juntos. El paso a la cena nos llevó al comedor, donde Joanna había montado una mesa digna de revista. Mantelería blanca, vajilla con filo dorado, velas reflejándose en copas de cristal llenas de vino tinto. El prime rib reposaba al centro como una pieza de museo, rodeado de verduras asadas y Yorkshire pudding. «Está precioso, Joanna», dije, sentándome en el lugar asignado. Ella daba los últimos toques con una energía nerviosa. «Solo quiero que todo esté perfecto para Navidad». Wayne se colocó en la cabecera y alzó su copa con gravedad ceremoniosa. «Antes de comer, quiero proponer un brindis», dijo, con voz significativa. «Por la familia, por el perdón, por las segundas oportunidades y por las personas que más importan». Todos levantamos nuestras copas. Incluso los niños tenían un chorrito de vino mezclado con jugo. El cristal atrapó la luz de las velas, dibujando pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. «Por la familia», repetimos al unísono. El vino era excelente, rico y suave, con notas de cereza.
Saboreé el gusto y el momento, agradecido por la aparente madurez de Wayne al tender la mano, por la hospitalidad de Joanna, por el amor incondicional de mis nietos. La conversación fluyó sin esfuerzo. Tommy explicó la obra navideña de su escuela, Lula habló de su proyecto para la feria de ciencias, Wayne contó anécdotas graciosas de la oficina. Interacciones de familia normal, el tipo de escena que Margaret y yo habíamos soñado cuando Wayne era pequeño. Pero cuando llevé el vaso de agua a los labios, algo se sintió extraño. Un leve mareo, como cuando uno se pone de pie demasiado rápido. Parpadeé, atribuyéndolo al vino y a la emoción de la noche. La charla siguió alrededor de la mesa mientras yo disfrutaba esa sensación frágil de unidad. Wayne cortaba el prime rib con soltura, Joanna servía las verduras, los niños hablaban sobre lo que harían la mañana de Navidad. Todo parecía perfectamente normal. Perfectamente bien. Abuelo, ¿quieres ver mi taza de arcilla después de la cena? Preguntó Lula, rebotando en la silla. Claro, sonreí. Me han dicho que es una obra maestra. El vino me había resultado más fuerte de lo que esperaba, dejándome una calidez agradable. O quizá era la alegría de volver a pertenecer, de sentarme a una mesa donde me querían y no solo me toleraban. Al estirar la mano hacia el agua, noté un leve temblor. Será la emoción, pensé. Desde que llegué, el corazón me venía latiendo rápido por el entusiasmo de los niños y la supuesta transformación de Wayne. Papá, te veo un poco sonrojado, observó Wayne con un tono que sonaba a preocupación genuina. ¿Todo bien? Solo calor. La cocina de Joanna siempre me hace sentir en casa. Pero al hablar, algo se retorció en mi estómago, un calambre agudo que me hizo cambiar de postura. Pasó rápido, y lo atribuí al exceso. Comida rica, vino, la intensidad emocional del reencuentro. Tommy contaba una historia sobre el conejo de su maestra cuando la habitación se inclinó apenas. Apreté el borde de la mesa, parpadeando para aclarar la vista. Las llamas de las velas se difuminaron, estirándose en jirones dorados. ¿Seguro que estás bien, Roger? La voz de Joanna tenía un matiz de ansiedad desproporcionado a mi malestar. Solo necesito agua. Intenté sonreír, pero la boca se me secaba extrañamente, pese al vino. Wayne se incorporó a medias. La cocina está ahí, si quieres agua fresca. Tómate tu tiempo. El calambre volvió, más intenso, ahora acompañado por oleadas de náusea que me dificultaban tragar. Me llevé la mano a la frente, sentía un sudor frío, a pesar de la temperatura confortable. Quizá. Empecé a levantarme, pero me dejé caer de nuevo cuando la mareada me barrió. El comedor giraba con lentitud, los rostros alrededor se volvieron suaves, desenfocados. ¿Abuelo? La voz de Lula sonó lejana, aunque estaba justo enfrente. ¿No te ves bien? ¿Llamamos a alguien? Preguntó Joanna en un susurro, retorciendo la servilleta. La voz de Wayne se mantuvo calma, solícita. Papá, ¿por qué no pasas a la cocina? Tal vez un poco de agua fría en la cara. La emoción de esta noche puede ser mucho. Asentí, sin fiarme de mi voz. La náusea crecía, el estómago se me contraía con mayor frecuencia. Ponerme de pie exigió voluntad consciente. Las piernas no parecían mías, respondían tarde a las órdenes. Perdón, alcancé a decir. No quiero arruinar la cena. No arruinas nada, me aseguró Wayne, con un tono perfecto entre preocupación y tranquilidad. A cualquiera le puede pasar. Tómate el tiempo que necesites. El trayecto hasta la cocina se hizo interminable. Me apoyé en la pared, la vista me nadaba mientras, a mi espalda, seguían los sonidos familiares de Navidad, voces infantiles, el tintinear de los cubiertos contra los platos, la explicación de Wayne a Lula y Tommy de que, a veces, la gente mayor solo necesita descansar un poco. Cada paso exigía concentración. La respiración se me volvió corta, trabajosa, como si el aire se hubiera espesado. El pasillo se cerraba, la puerta de la cocina ondulaba como un espejismo. A mis espaldas, la voz de Joanna, apenas un hilo. ¿Deberíamos? Estará bien,
la interrumpió Wayne, suave. Solo necesita un momento para recuperarse. Pero yo no estaba bien. Algo iba mal, muy mal, en mi cuerpo. El corazón me galopaba mientras los brazos y las piernas se volvían pesados. La boca me sabía metálica, extraña. La tibieza confortable de la cena en familia se había transformado en algo frío y aterrador. Alcancé el marco de la puerta de la cocina, aferrándome a él para mantenerme en pie. La habitación más allá se veía distinta, deformada. Las sombras parecían más hondas, las superficies más lejanas. Todo lo familiar se había vuelto amenazante. Era como entrar en otro mundo, baldosas frías bajo mis pies, luces duras desde el techo que me hicieron entrecerrar los ojos después de la calidez de las velas en el comedor. Me apoyé contra la encimera, sujetando el borde de granito mientras otra oleada de náusea me atravesaba. Algo estaba realmente mal. No era la emoción, ni el vino, ni la comida pesada. Mi cuerpo me estaba traicionando de una forma extraña y aterradora. Me giré hacia el fregadero en busca de agua fría, cuando un movimiento en la mesa de la cocina captó mi atención. Allí, junto a las llaves de Wayne, había un pequeño frasco de cristal volcado, con un resto de líquido transparente en el fondo. La vista me fallaba mientras intentaba enfocar, pero la forma era inconfundible, un frasco vacío de medicamento. El cuarto se inclinó peligrosamente. Extendí la mano a ciegas en busca de apoyo, golpeando un cuenco de cerámica que cayó y se hizo añicos contra el suelo, los pedazos esparciéndose como pensamientos rotos. —¿Papá? La voz de Wayne llegó desde el comedor. —¿Todo bien ahí dentro? Me quedé mirando el frasco, mi mente procesando con lentitud las implicaciones. Frasco vacío. Las llaves de Wayne. El brindis con vino. La sincronización perfecta. Todo bien, respondí, aunque mi voz apenas se reconocía. Solo torpe. Pero no estaba bien. Mi hijo me había envenenado. El pensamiento debería haber sido imposible, pero se instaló en mi mente con una claridad horrible. La súbita disculpa, la insistencia en cenar en Navidad, el brindis a la familia, la energía nerviosa de Joanna, la forma en que Wayne me observaba beber, todo encajaba. Busqué el teléfono con manos que temblaban tanto que casi lo dejé caer. La pantalla se movía fuera de foco mientras intentaba marcar el 911. Mis dedos no respondían, erraban en los números, resbalaban en la superficie lisa. ¿Necesitas ayuda? La voz de Wayne sonó directamente detrás de mí. Me giré de golpe, casi cayendo por el vértigo. Estaba en la puerta de la cocina, ya sin la máscara del hijo preocupado. Su expresión era calmada, calculadora, casi curiosa al observar mi lucha. Tú, las palabras salieron torpes, gruesas. Tú me envenenaste. Wayne entró en la cocina, cerrando la puerta con suavidad tras de sí. Hombre listo. Incluso muriendo, lo descubres. ¿Por qué? Me apoyé contra la encimera, el teléfono aún inútil en mi mano temblorosa. Porque eres egoísta. Porque prefieres aferrarte a esa ridícula casa y a tus recuerdos que ayudar a tu propia familia. Porque elegiste el pasado por encima del futuro de tu hijo. La frialdad en su voz era peor que el veneno corriendo por mis venas. No era estrés ni desesperación lo que hablaba allí. Era cálculo. Era asesinato. Los niños heredarán todo cuando tú mueras, añadió con naturalidad. Y yo soy tu único hijo vivo. Nunca les faltará nada. Intenté pulsar el 911, pero Wayne se movió más rápido que mis reflejos debilitados. Me arrebató el teléfono y lo deslizó por la encimera, fuera de mi alcance. Eso no será necesario. Morirás de un ataque al corazón provocado por la emoción de la cena de Navidad. Muy triste. Muy creíble para un hombre de tu edad. Joanna, sabe, las palabras eran pesadas, como pasta en mi boca. Joanna dirá lo que yo le diga. Es buena siguiendo instrucciones cuando el bienestar de sus hijos está en juego. Las piernas me fallaron. Me dejé caer hasta el suelo frío, la espalda contra los gabinetes de madera que eran mi único ancla a la realidad.
La cocina giraba lentamente alrededor, Wayne de pie en el centro como el ojo de un huracán. Esto no tenía por qué pasar, dijo con tono conversacional. Podrías haber vendido la casa voluntariamente, haber ayudado a tu familia cuando lo necesitábamos. Pero preferiste ser terco. Trabajé 40 años por esa casa, mi voz era apenas un susurro. Y ahora es mía. Junto con tus ahorros, tu pensión, todo. Qué curioso cómo la muerte simplifica las leyes de herencia. El frasco en la mesa se fue aclarando a medida que mi visión se estrechaba. Algo transparente, sin olor, sin sabor, capaz de simular un infarto en un anciano. ¿Qué me diste? Wayne miró su reloj. ¿Importa? En unos 10 minutos perderás el conocimiento. En 30 estarás muerto. El forense encontrará a un viejo que se exigió demasiado en una velada emotiva. 10 minutos. Eso era lo que me quedaba. 10 minutos para salvarme o impedir que Wayne arruinara más vidas. Mi teléfono estaba a 3 metros, pero parecía a kilómetros. Lula y Tommy, jadeé. Ellos me quieren. Se repondrán. Los niños son resilients. Además, estarán demasiado ocupados disfrutando de su herencia como para llorar por mucho tiempo. La crueldad casual de sus palabras me partió en un lugar más profundo que el veneno. Mi hijo se había convertido en un extraño. No, peor que un extraño. Un extraño quizá habría sentido culpa o duda. Wayne sentía satisfacción en su propia astucia. Pero había cometido un error. Estaba hablando en vez de irse. El orgullo por su plan lo retenía allí, cuando debería haber vuelto al comedor para afianzar su coartada. Y yo aún tenía 6 minutos de conciencia. El aullido lejano de sirenas cortó la noche de invierno como una hoja atravesando seda. Presioné el teléfono contra mi oído, viendo por la ventana cómo las luces rojas y azules pintaban la calle con urgencia. Ya están aquí, susurré al operador. La policía está afuera. Manténgase en línea, señor. Los agentes querrán hablar con usted directamente. Pasos pesados resonaron en el porche. Golpes firmes, voces autoritarias llamando a Wayne por su nombre. En el comedor se oyeron sillas arrastrándose, las preguntas confusas de los niños, un jadeo de Joanna. «Policía, abra la puerta». La voz de Wayne desde la entrada sonaba cada vez más desesperada. «Oficiales, ¿qué pasa? Es Nochebuena, estamos cenando en familia». La puerta principal se abrió. Varias botas entraron en la casa. Voces profesionales pedían identificación, preguntaban por los miembros de la familia, exigían hablar con Roger Harper de inmediato. «Mi padre está en la cocina», dijo Wayne, forzando un tono preocupado. «¿Está bien? ¿Ha pasado algo?» La puerta de la cocina se abrió. 2 oficiales uniformados entraron, seguidos de paramédicos con equipo médico. La primera, una mujer de ojos amables y cabello entrecano, se acercó con cuidado. «Señor Harper, soy la oficial Martínez. Entendemos que ha sido envenenado». Levanté el pequeño frasco con dedos temblorosos. Veneno para ratas, a base de arsénico. Lo encontré escondido entre los frascos de especias después de beber vino que me enfermó. Martínez tomó la botella con guantes, guardándola en una bolsa de evidencias. Su compañero empezó a fotografiar la cocina, el estante de especias, las copas de vino aún sobre la encimera. ¿La persona que lo envenenó sigue en la casa? Mi hijo, Wayne. Está en el comedor con su familia. Decirlo se sintió irreal. Mi hijo, el niño al que enseñé a andar en bicicleta. El hombre que acababa de intentar asesinarme por dinero. Del comedor llegó la voz de Wayne, cada vez más aguda al comprender. «Papá, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué está pasando?» Martínez habló por radio. «Necesitamos refuerzos en el comedor. Sospechoso presente con posibles rehenes. Los niños son inocentes», aclaré rápido. Su esposa Joanna sabía del plan, pero fue forzada. «Los niños no saben nada». Los paramédicos empezaron a revisar mis signos vitales.
brazalete de presión, oxímetro, preguntas sobre los síntomas. Su profesionalismo era un alivio. Iba a sobrevivir. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Wayne apareció en el marco, su rostro pasando de la confusión a la furia fría. ¿Llamaste a la policía en Nochebuena, delante de mis hijos? 2 oficiales lo flanquearon enseguida, manos sobre sus armas. Los ojos de Wayne se fijaron en la bolsa con el frasco de veneno, y su expresión cambió por completo. La máscara del hijo preocupado desapareció, dejando ver algo calculador y peligroso. Wayne Harper queda arrestado por intento de homicidio. La voz de Martínez era firme, profesional. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura. La voz de Wayne se quebró con desesperación. No envenené a nadie. Está confundido, enfermo, inventando cosas. Pero sus ojos decían otra cosa. Aún calculaba, aún buscaba salidas, excusas que pudieran funcionar. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal de justicia. Las esposas cerraron con un chasquido metálico. El rostro de Wayne se vació de color al comprender la realidad. Su plan había fracasado por completo. No solo estaba vivo, sino que había pruebas que lo mandarlo a prisión. Desde el comedor llegaban los sollozos de los niños. La voz de Joanna intentando consolarlos entre sus propios llantos. Lula llamaba a su papá. Tommy preguntaba por qué la policía estaba siendo mala con todos. Los niños, le dije a la oficial Martínez. No deberían ver esto. Servicios sociales ya vienen en camino, respondió ella. Nos aseguraremos de que estén protegidos. Wayne fue escoltado por la cocina hacia la puerta principal, la cabeza baja, los hombros vencidos por la derrota. Al pasar frente a mi silla, alzó la vista por última vez. Espero que estés satisfecho, dijo en voz baja. Has destruido a tu propia familia. No, Wayne. Lo hiciste tú, el día que decidiste que el dinero valía más que el amor. Los paramédicos me ayudaron a ponerme en pie, sosteniéndome mientras me llevaban hacia la ambulancia estacionada afuera. Por la ventana frontal alcancé a ver a los vecinos congregándose en sus jardines a pesar del frío, atraídos por las luces intermitentes y la actividad policial. La Nochebuena en un tranquilo suburbio de Detroit se había convertido en una escena del crimen. Al subirme a la ambulancia, alcancé a ver a Joanna abrazando a los niños, los 3 llorando, mientras una trabajadora social se acercaba con palabras suaves y papeles oficiales. La familia que Wayne aseguraba querer proteger quedaba rota por completo por sus propias acciones. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando la vista de las luces parpadeantes y de los sueños rotos. Febrero trajo una de esas mañanas frías y despejadas de Michigan que hacían sentir que todo era posible otra vez. Yo estaba en mi cocina preparando café, tal como Margaret me había enseñado 40 años atrás, cuando vi a Frank avanzar con cautela por mi camino cubierto de hielo. Los últimos 2 meses habían transformado mi vida de maneras que jamás habría imaginado. El juicio de Wayne había durado apenas 3 días. La evidencia era aplastante, su plan demasiado obvio, su motivo demasiado claro. 15 años por intento de asesinato, sin posibilidad de libertad condicional durante la primera década. Buenos días, sobreviviente, dijo Frank, sacudiéndose la nieve de las botas al entrar por la puerta trasera. Agradecido, respondí. Esa palabra salía ahora con facilidad, algo impensable en enero, cuando la pena y la traición hacían difícil hasta respirar. El café está recién hecho. Habíamos desarrollado nuevas rutinas desde mi salida del hospital, visitas diarias de Frank, comidas compartidas, conversaciones tranquilas sobre todo menos sobre Wayne y su celda en la prisión estatal. Había heridas que necesitaban tiempo para sanar. El timbre sonó a las 9 en punto. En el porche estaba Joanna con Lula y Tommy, cargando sus maletas de fin de semana. El divorcio había sido rápido. Nadie quiere permanecer casado con un hombre que intentó asesinar a su propio padre. Pero la situación económica de Joanna seguía siendo precaria. Señor Harper, dijo, con la voz aún cargada de vergüenza incluso 3 meses después, gracias de nuevo por esto. Sé que no tiene por qué hacerlo.
Son mis nietos, la interrumpí con suavidad. Esta también es su casa. Lula y Tommy corrieron hacia adentro, acostumbrados ya a la rutina de los fines de semana, deberes en la mesa de la cocina, proyectos en el garaje por la tarde, cuentos junto a la chimenea en la noche. Actividades normales de abuelos que, después de todo lo que habíamos pasado, se sentían milagrosas. ¿Terminaste el avión, abuelo?, preguntó Tommy, corriendo hacia el banco de trabajo donde el modelo seguía a medio montar. Esperaba a que el ingeniero jefe pusiera las alas. No podemos hacer un primer vuelo sin ti. Mientras los niños se acomodaban, Joanna y yo revisamos los documentos legales que ya eran parte de nuestra nueva realidad. El fideicomiso educativo para Lula y Tommy estaba completamente financiado. Matrícula universitaria, incluso posgrado si lo elegían, dinero para libros y manutención. El intento de Wayne de robarles su futuro había terminado asegurándolo por completo. Las donaciones benéficas van bien, le comenté, mostrándole los extractos bancarios con los pagos mensuales a organizaciones de veteranos, al hospital local, a programas comunitarios de apoyo a familias en crisis. Margaret habría estado orgullosa. ¿Y Wayne?, preguntó Joanna en voz baja. ¿Alguna vez piensas en visitarlo? Me quedé en silencio, observando a Tommy alinear cuidadosamente las alas del avión, su rostro pequeño concentrado. Pienso en el niño que fue, respondí al fin. Lamento haber perdido a ese niño. Pero el hombre que intentó envenenarme por dinero, ese es un extraño. Frank asintió desde su silla junto a la ventana. Perdonar no significa ser estúpido. Los niños preguntan por su padre a veces, añadió Joanna. No sé qué decirles. Diles que tomó malas decisiones y ahora enfrenta las consecuencias. Diles que esas decisiones no los definen ni limitan su futuro. Y diles que su abuelo los quiere. Aquella tarde, Frank y yo trabajamos en el jardín de Margaret mientras los niños jugaban en la nieve del patio trasero. La primavera aún estaba lejos, pero preparamos los bancales para nuevos cultivos, limpiando lo viejo para dejar espacio a lo que vendría. ¿Sabes qué?, dije apoyándome en la pala. Wayne tenía razón en una cosa. Estaba viviendo en el pasado, manteniendo esta casa como un santuario para Margaret. Frank levantó la vista desde el rosal que podaba. Y ahora es un hogar otra vez. Lleno de risas de niños, de cenas familiares, de gente que está aquí porque quiere, no porque busca algo. Desde la ventana de la cocina podía ver a Lula y Tommy en la mesa, concentrados en sus deberes. Esa misma intensidad la recordaba de la infancia de Wayne. Pero a diferencia de su padre, ellos crecerían entendiendo la diferencia entre el amor y la manipulación, entre la lealtad familiar y la obligación económica. ¿Vas a cambiar tu testamento?, preguntó Frank. Sí. Les dejaré la casa cuando sean lo bastante mayores para comprender lo que representa. No dinero, no propiedad, sino la elección de construir algo duradero, algo que valga la pena proteger. Esa noche, después de que Joanna recogió a los niños y Frank volvió a su casa, me senté en la silla de Margaret junto a la ventana del salón. El vecindario estaba en calma, cada familia en sus rutinas de domingo. Familias normales en casas normales, lidiando con problemas normales que no tenían nada que ver con veneno ni con intentos de asesinato. Mi teléfono sonó. Frank, como siempre, asegurándose de que estuviera bien antes de dormir. ¿Algún arrepentimiento por no haber vendido la casa cuando Wayne te lo pidió? Miré alrededor de la sala, donde Margaret y yo habíamos celebrado 40 Navidades, donde Wayne había abierto sus regalos de niño, donde ahora Lula y Tommy se sentían seguros y queridos. Ninguno, respondí. Esta casa tiene buenos cimientos. Ya sobrevivió a alguien que intentó destruirla desde dentro. Durará más que cualquier cosa que venga después. Al colgar, preparé una última taza de café y salí al porche trasero. El aire de invierno me quemó los pulmones, las estrellas brillaban entre las ramas desnudas. En alguna celda, a 2 horas de distancia, Wayne estaba aprendiendo que algunas consecuencias duran más que otras. Pero aquí, en la casa que intentó arrebatarme, la vida continuaba.
Los niños crecerían seguros. El dinero serviría para ayudar, no para corromper. El amor se daría libremente, no como moneda de cambio. Descubrí que la justicia no se trataba solo de castigar. También significaba proteger. Significaba asegurar que lo bueno sobreviviera, mientras lo tóxico quedaba contenido donde no pudiera extenderse. Margaret lo habría entendido a la perfección. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.